¿Alguna vez te has despertado con la certeza fría y absoluta de que lo peor de ti no está en lo que hiciste, sino en lo que recuerdas haber sido? Es una sensación que no se disipa con la luz del día, sino que se enrosca en el fondo del estómago, como una serpiente dormida que solo espera el silencio de la medianoche para levantarse. Si has sentido ese vacío, esa extraña culpa por algo que ya prescribió en el calendario, entonces quizás entiendas un poco de qué estamos hablando. Escucha con atención, porque esta es una historia sobre muros que absorben la miseria humana y sobre un licor que no quema la garganta, sino el alma. Esta es la verdad sobre Aguascalientes en 1912, en el torbellino de la Revolución, cuando el pánico y el polvo lo cubrían todo, menos la verdad escondida en el fondo de una cantina sin nombre. No era un lugar fácil de encontrar, nadie te daba indicaciones, tenías que llegar por accidente, por una deriva emocional específica, tenías que estar roto de una forma muy particular. No solo necesitabas olvidar el hambre o la guerra, sino que necesitabas desesperadamente borrar la mancha más íntima y peor guardada que tu conciencia había grabado a fuego. Esta cantina no era un refugio. Era una trampa hecha de madera vieja y promesas fallidas. Imagina la ciudad de Aguascalientes en aquel entonces, un nudo de vías férreas, un centro de operaciones crucial y, por lo tanto, un hervidero de soldados, traidores, espías y hombres de bien que se habían vuelto locos por la desesperanza. La vida era barata y el futuro un lujo que nadie podía pagar. En ese contexto de incertidumbre total, donde la muerte rondaba con tanta familiaridad que se le había perdido el respeto, existía este lugar. Algunos lo llamaban simplemente el otro lado. Otros, los pocos que se atrevían a pronunciar su nombre en voz alta, aunque fuera solo en susurros ahogados por el miedo, lo conocían como la memoria fija. La memoria fija estaba ubicada en una callejuela que se negaba a figurar en cualquier mapa oficial. Era una bocacalle que olía a tierra mojada, a óxido y a un incierto hedor dulzón, como el de las flores que han sido cortadas hace mucho y que se pudren lentamente bajo una tela. El frente del edificio era completamente anodino, indistinguible de cualquier casa abandonada. No había letrero, ni luces brillantes, ni el murmullo alegre de la música de cuerda que solía brotar de los burdeles y tabernas decentes. Aquí, el silencio era lo único que se escuchaba. Un silencio tan denso que parecía absorber el ruido de la revolución que rugía a solo unas cuadras de distancia. Entrar allí era como pasar de un mundo caótico a uno muerto, pero no en paz, sino en una pausa tensa y sofocante. Si te atrevías a empujar la puerta, te recibía una oscuridad pegajosa y tibia, a pesar de que afuera hiciera frío. El aire dentro de la memoria fija no circulaba, se estancaba. Era un aliento viejo que había sido respirado miles de veces por hombres que solo querían deshacerse de su pasado. Los ojos tardaban en acostumbrarse a la penumbra, que solo era interrumpida por 2 o 3 faroles de aceite que proyectaban sombras largas, delgadas y deformes. Y luego estaban los hombres. Esta era la primera clave, la primera nota discordante que te hacía entender que no estabas en una cantina cualquiera. En cualquier otro lugar, los hombres bebían para celebrar, para olvidar ruidosamente o para pelear y desquitar la frustración del día. En la memoria fija, los hombres bebían con una quietud espantosa. Estaban sentados, solos o en parejas silenciosas, con los codos apoyados en las mesas de madera manchada que parecían llorar aceite. No había risas, no había canciones. Lo único que llenaba ese espacio, además del hedor a sudor rancio y alcohol fuerte, era un sonido más sutil y mucho más perturbador: el sollozo, pero no el sollozo abierto y desgarrador que pide consuelo. Era un llanto interno,
seco, reprimido, que solo se manifestaba en el temblor involuntario de una mano, en la forma en que los labios se apretaban hasta volverse blancos, o en el sonido ahogado de la respiración que se cortaba en seco. Parecía que cada hombre allí estaba librando una guerra privada e invisible contra su propio reflejo. Y en medio de todo esto estaba él, el encargado, el hombre que servía la bebida que hacía el trabajo. Nunca se le conoció por un nombre propio, o al menos, si lo tenía, nadie se atrevió a usarlo. Lo llamaban el barman, aunque la palabra no le hacía justicia. Era un hombre alto, delgado hasta la desnutrición, con una piel que parecía pergamino estirado sobre huesos afilados. Sus ojos eran lo memorable, o quizás lo traumático. Dos pozos oscuros y sin brillo que parecían haber visto la suma total de toda la tristeza del mundo y, lo que era peor, parecían haberla disfrutado. Se movía con una lentitud deliberada, casi ceremonial, como si cada paso que daba en el suelo de tierra apisonada fuera parte de un ritual antiguo. Nunca preguntaba qué querían beber. Simplemente observaba al recién llegado, a su alma expuesta por la necesidad, y servía. Aquí es donde comienza la verdadera incomodidad, donde la atmósfera de opresión se transforma en algo psicológicamente insoportable. Si has logrado llegar hasta aquí, si has decidido quedarte conmigo en este rincón oscuro hasta el final, te sugiero que hagas un pacto de silencio. Hay cosas que, una vez dichas y asimiladas, no te abandonan. Considera esto tu advertencia, y si sientes el peso de la historia, es mejor que te unas a aquellos que la escuchan con la quietud y la devoción de quien asiste a una misa negra. El barman servía el licor especial de la casa. No era tequila ni mezcal, ni siquiera el aguardiente barato que los soldados usaban para desinfectar heridas o para adormecer el miedo antes del combate. Este era el licor de ánimas. Dicen que el color era lo primero que te golpeaba. No era transparente ni dorado, sino de un ámbar oscuro, casi negro, con una densidad que lo hacía parecer aceite espeso en lugar de un líquido potable. Cuando lo vertía de una botella sin etiqueta, el licor no caía, sino que se arrastraba, dejando una estela viscosa en el vidrio sucio. Y el olor, ¡ay, el olor! Era a la vez dulce y agrio, con notas de melaza fermentada, pólvora húmeda y algo más, algo que nadie podía identificar, pero que todos sentían, el olor del remordimiento concentrado. Cuando un hombre tomaba el primer trago de licor de ánimas, el proceso no era como el de la embriaguez normal. No había una euforia inicial, no había ese calor expansivo que te hace sentir más grande y valiente. Lo que venía era una contracción, una súbita frialdad en el centro del pecho que se expandía rápidamente por las venas. Era como si el frío del recuerdo más devastador de tu vida se hiciera líquido y se inyectara directamente en tu torrente sanguíneo. El barman lo explicaba a los pocos que lograban articular una pregunta y lo hacía con esa voz seca y baja que raspaba como papel de lija. Decía que no era alcohol lo que vendía, sino la verdad destilada de todo lo que quisiste esconder. La memoria fija no te emborrachaba para que olvidaras, te emborrachaba para que recordaras, con una intensidad química que tu mente sobria no podía soportar. Piensa en ese momento, en esa única cosa que has enterrado tan profundamente que juraste que ya no existía. Puede ser la traición a un ser querido, una cobardía que te costó la vida a otro, o la palabra cruel que dijiste hace 20 años y que sabes que rompió algo irremediablemente. Pues bien, al beber ese licor, esa memoria no se asomaba tímidamente. No. Esa memoria se hacía física. Se dice que los patrones de la memoria fija no interactuaban porque no podían. Estaban demasiado ocupados, viviendo de nuevo sus peores momentos. Tú veías a un hombre de mediana edad sentado en la barra, y de repente su rostro se contraía en el horror mudo de un niño.
Sus ojos, fijos en un punto invisible sobre la pared manchada, no veían Aguascalientes en 1912. Veían una trinchera en 1910 o el rostro de una madre moribunda en 1895. Y lo peor, sentían la misma culpa, el mismo dolor punzante, como si el tiempo no hubiera pasado ni un solo instante. Y aquí, la tensión se vuelve casi tangible. Si miras a tu alrededor justo ahora, en el silencio de donde sea que estés escuchando esto, ¿te has preguntado alguna vez qué memoria estás a punto de desenterrar? ¿Qué puerta has mantenido cerrada a la fuerza? ¿Y qué pasaría si un licor oscuro, denso y con olor a remordimiento, la abriera sin pedir permiso? Uno de los pocos hombres que logró escapar de la cantina con la suficiente lucidez para contarlo, un arriero de San Luis Potosí llamado Ramón, describió su experiencia con una frase escalofriante: «No me dio la cruda del alcohol, me dio la cruda de mi vida entera en una sola noche». Ramón había entrado buscando alivio para el recuerdo de haber abandonado a su familia por miedo a unirse a la leva. Una cobardía simple y llana, pero que le roía el pecho. Tomó el primer vaso de licor de ánimas. Inmediatamente, el sonido ambiente del sollozo ahogado de los otros patrones se intensificó. Ya no era un simple ruido de fondo, era una sinfonía de agonía. Ramón no vio la imagen de su esposa y sus hijos. Él fue ellos. Sintió el frío del suelo de tierra al despertar sin saber dónde estaba su padre. Sintió el hambre real, la humedad de la ropa, el miedo de su esposa al enfrentar a los soldados sola. Pero lo que lo quebró, lo que lo llevó al borde de la locura, fue la sensación de la esperanza marchitándose. Él no estaba viendo su culpa, estaba viviendo la consecuencia de su culpa a través de los ojos de sus víctimas. Cuando llegó el tercer vaso, la realidad de la cantina se desdibujaba por completo. Ramón, el arriero adulto, ya no estaba allí. En la silla de madera estaba un fantasma de la miseria, sudando frío, gimiendo como un animal herido y cubriéndose la cara no por vergüenza, sino porque el farol de aceite le quemaba los ojos como si fueran una conciencia demasiado brillante. El barman, impasible, observaba todo. Nunca ofrecía consuelo. Su trabajo no era aliviar, sino purificar a través del dolor más profundo. Los hombres no se desmayaban, simplemente colapsaban. Se quedaban allí, sobre la mesa, con el rostro hundido en los brazos, agotados no por el alcohol, sino por la exigencia brutal de haber revivido el peor año, el peor día, la peor palabra de sus vidas. Era como si sus cerebros hubieran sido obligados a correr un maratón de arrepentimiento. Cuando finalmente salían de la memoria fija, generalmente al amanecer, cuando el silencio de la calle era solo interrumpido por los primeros carros de caballos, su apariencia era terrible. No se veían simplemente ebrios, se veían consumidos, sus ojos estaban hundidos, su piel gris. Habían pagado el trago no con dinero, sino con una parte de su vitalidad psíquica. Se habían bebido sus recuerdos y al hacerlo, habían bebido también el dolor que los mantenía enterrados. Pero aquí está la verdadera trampa, el gancho macabro de este lugar en Aguascalientes en 1912. Nadie salía sobrio de recuerdos. El dolor había sido tan intensamente real, la reviviscencia tan vívida, que la memoria no había sido purgada. Había sido fijada. Ahora, en lugar de ser un recuerdo doloroso, era una cicatriz abierta, un trauma fresco que, cada vez que el hombre cerraba los ojos, regresaba con la misma fuerza que el licor de ánimas le había inyectado. La cantina no ofrecía olvido. Ofrecía la garantía de que ese dolor jamás desaparecería. Ramón logró salir, logró tropezar de vuelta a las calles de Aguascalientes, pero no volvió a ser el mismo. Contaba que, incluso sobrio, el olor a pólvora húmeda y remordimiento nunca abandonó sus fosas nasales,
y que el llanto de sus hijos en el frío, ese llanto que él había sentido en su propia piel gracias al licor, se convirtió en el eco permanente de su propia existencia. Ya no necesitaba beber. El alcohol le había hecho el trabajo al trauma, y ahora el trauma vivía dentro de él, latiendo con cada pulso. La memoria fija era, esencialmente, una destiladora de pesadillas, y su clientela era infinita, porque en tiempos de guerra y de desesperación, todos cargamos con al menos una cosa que daríamos lo que fuera por borrar. La gente entraba buscando la paz del olvido, pero salía con la condena de la memoria eterna. Y el barman, aquel ser espectral de ojos huecos, simplemente esperaba al siguiente. Esperaba a que el caos del mundo le trajera más almas rotas, listas para pagar el precio más alto por una sobriedad que no era de licor, sino de conciencia. Si algo de esto te ha provocado un escalofrío, si has sentido un reconocimiento sombrío en la descripción de esos hombres callados, si te has preguntado qué recuerdo aparecería si tú tomaras un vaso de ese licor negro, quizás debas compartir esta historia con alguien. Compártela con aquel que sabes que necesita escucharla, pero dile que la escuche solo si está dispuesto a mirar detrás de él cuando termine, o simplemente deja un comentario ahora, escribe una sola palabra, escuché. Porque al reconocer la existencia de esta cantina, ya has puesto un pie en esa callejuela de Aguascalientes, y ahora el silencio ya no te resulta tan vacío, el silencio ahora tiene peso. Y ese peso, créeme, no es tuyo. Es el peso de la memoria que alguien dejó colgada en ese lugar y que ahora se ha adherido a ti. Siente ese frío en tu pecho. Ese no es el aire. Es la primera pincelada de la verdad. Y esto, amigo mío, es solo el inicio. Todavía falta saber qué hacía el barman con toda esa miseria destilada que le pagaban los clientes. Todavía falta saber qué se gestaba en el sótano de la memoria fija, en la oscuridad, bajo las mesas donde los hombres se desplomaban sin haber encontrado el olvido. Y entonces la lluvia continuaba, porque Aguascalientes en 1912 no era solo el mapa de una ciudad que se preparaba para la revolución. Era el escenario perfecto para un teatro de sombras, un lugar donde el tiempo no corría, se pudría. Si has llegado hasta este punto, es porque algo dentro de ti, esa pequeña voz que siempre dudas si es tuya o un eco, te está diciendo que esta historia es más que una simple anécdota de pulque y malos tragos. Es una advertencia, y créeme, si estás escuchando esto solo, a estas horas de la noche, más te vale que le prestes atención a cada palabra, porque la cantina, el silencio de Dios, no estaba satisfecha con que la gente recordara. Quería que la gente se convirtiera en esos recuerdos. Hablemos de lo que sucedía después de la tercera copa. La primera era para calentar el cuerpo, un pulque espeso y dulce, que sabía a tierra húmeda y maguey fermentado. La segunda, dicen, abría la boca. La gente comenzaba a soltar sus penas, sus remordimientos, ese pequeño secreto vergonzoso que la conciencia guarda bajo llave. Pero la tercera era el catalizador. Don Elías, el cantinero que parecía hecho de sombras compactas y ojos de obsidiana fría, no preguntaba, simplemente servía. Y cuando la tercera copa tocaba la mesa, ocurría un silencio extraño. No era un silencio de respeto, sino un vacío que aspiraba el sonido ambiental, dejando solo el incesante tamborileo de la lluvia en el techo de lámina. En ese momento, el cliente, ya fuera un arriero, un minero de la sierra cercana, o un político local caído en desgracia, no contaba su propia historia. Contaba la historia que acababa de escuchar, pero no la contaba como un chisme, sino como una vivencia propia. Imagínate esto, un hombre, Pedro, entra al bar huyendo de una deuda, se sienta junto a un desconocido llamado Ramón,
que le cuenta con lujo de detalle cómo perdió a su familia en un accidente ferroviario 10 años atrás. La sensación exacta de la rueda chirriando, el olor a metal caliente y el vapor. Ramón bebe su trago y se va. Pedro pide el tercero. Y de repente, Pedro ya no está preocupado por su deuda. Está paralizado por el dolor de haber perdido a una esposa y 2 hijos. Siente el vacío de ese hogar en Jalisco que jamás conoció. Cuando le preguntan cómo se llama su esposa, Pedro no recuerda el nombre real de su mujer en Aguascalientes. Solo puede evocar el nombre de la esposa muerta de Ramón. Su dolor ahora tiene el peso y la densidad de una tragedia ajena, pero completamente sentida. Esto era lo que vendía el silencio de Dios, la transferencia de la carga emocional. El pulque actuaba como un lubricante psíquico, una especie de jarabe oscuro que permitía a las almas despojarse de sus vivencias y pegarse las ajenas. La cantina no era un refugio para la nostalgia, era una máquina de reciclaje de identidades. Y don Elías era el operario principal. Sus manos. Siempre recuerdo las descripciones de sus manos. Eran grandes, huesudas, con nudillos tan gruesos que parecían rocas pulidas por el agua. Cuando secaba un vaso, lo hacía con una lentitud ritualística, y parecía que no estaba limpiando el vidrio, sino borrando las huellas dactilares, los rastros de sudor y hasta la memoria molecular del último cliente que lo había usado. Cuando te entregaba el vaso con la bebida, sentías un frío antinatural. Un frío que penetraba el hueso y se instalaba justo detrás del ojo izquierdo. Él nunca participaba en las charlas, pero escuchaba todo. Y si alguna vez llegaste a sentir ese escalofrío que te recorre la espalda sin razón aparente, esa certeza fugaz de que alguien te está mirando desde la penumbra, entiende que don Elías cultivaba esa sensación. Él no te observaba, te absorbía. Los clientes de El Silencio de Dios no salían borrachos de alcohol, sino de personalidad. Y aquí es donde el horror se vuelve íntimo y destructivo. Si has sentido alguna vez que estás en piloto automático, haciendo movimientos que no son tuyos, diciendo frases que no reconoces, sabrás que la pérdida de control es el miedo más antiguo del ser humano. Ellos lo vivían multiplicado. Al principio era casi divertido. Un hombre podía entrar siendo un sastre miedoso y salir siendo un valiente ranchero que había enfrentado a un oso en Chihuahua, gracias a la historia que había absorbido de otro parroquiano. Pero los recuerdos más comunes y densos que flotaban en ese aire viciado de pulque y humedad no eran heroicos, eran oscuros. Eran infidelidades dolorosas, muertes accidentales, traiciones familiares y el peso insoportable de la pobreza sin esperanza. Poco a poco, los clientes habituales de la cantina empezaron a tener lo que llamaríamos hoy lagunas o disociación. Un hombre se levantaba por la mañana, miraba a su esposa y dudaba. ¿Era esa mujer su esposa? ¿O era la mujer de la historia que le había contado el telegrafista la noche anterior? Se dirigía a su trabajo en la mina, pero sus manos, aunque conocían el pico y la pala, querían cabalgar, querían sentir la rienda de un caballo que en realidad nunca había poseído. Los espejos de la cantina eran pocos, viejos y cubiertos de una pátina de mugre que los hacía inútiles, y esto no era casualidad. El reflejo se convierte en un enemigo cuando no estás seguro de quién está mirándote de vuelta. Los parroquianos evitaban el poco vidrio que había, no por superstición, sino porque temían que el rostro que les devolviera la imagen no fuera el suyo, sino el rostro demacrado del hombre cuya vida ahora portaban como una gabardina demasiado pesada. El efecto se reforzaba con el clima. La lluvia constante era la banda sonora de la disolución. La humedad no solo se colaba en las paredes, se filtraba en la memoria, haciéndola maleable, fácil de moldear y sustituir. Cuando la lluvia paraba, que era muy raro,
El silencio era tan profundo que la gente podía escuchar el eco de voces que no existían, historias susurradas que habían quedado atrapadas en las vigas podridas del techo. Escucha, si estás solo ahora, detente un momento. ¿Escuchas algo más allá de tu propia respiración? Si has llegado hasta este punto y sientes ese frío en la nuca, es porque tu subconsciente sabe que necesita escuchar el resto de la verdad. Quédate hasta el final. Asegúrate de que esto no te pase a ti también, y si valoras tu propia historia, esa que te hace ser tú, te invito a que te suscribas. Es el único pacto que te permitirá seguir siendo el dueño de tu propio recuerdo. Volviendo a don Elías. Su papel iba más allá de servir bebidas. Él era el curador de un archivo viviente. Si un hombre entraba con una memoria de un crimen terrible que quería desesperadamente olvidar, don Elías le servía el pulque y esperaba. Una vez que la historia había sido absorbida por el éter colectivo del bar, una porción de ese dolor se quedaba en las paredes y otra parte era transferida. El hombre que había cometido el crimen se iba más ligero, pero no más puro. Simplemente había dejado su sombra ahí. Pero el horror era que esa sombra no se evaporaba, se pegaba a otro. Los clientes se volvieron adictos, no al pulque, sino a la ligereza fugaz que les daba deshacerse de un recuerdo pesado, aunque esto significara adquirir uno nuevo, desconocido y potencialmente más traumático. Era una espiral descendente. Cada vez que bebían, estaban jugando a la ruleta rusa con su propia identidad. Recuerdo la historia de un joven, quizás el único que pudo escapar en un inicio, llamado Joaquín. Joaquín era un estudiante que había llegado a Aguascalientes huyendo de la obligación de unirse a la revolución. Entró a El Silencio de Dios, por curiosidad, atraído por el nombre sugestivo. Después de su tercera copa, Joaquín ya no era un estudiante temeroso. Era un veterano de la Guerra del Yaquí, un hombre que había visto cosas indescriptibles en Sonora. Podía nombrar los pueblos, las batallas, las caras de los hombres que cayeron a su lado. El problema: su cuerpo de 20 años nunca había pisado Sonora. La transformación fue tan completa que cuando intentó volver a su pensión, no reconoció la calle. Sus pies querían ir a la barranca de un campamento militar inexistente. Cuando le preguntaron su nombre, dudó. Por un momento, creyó que era el coronel Lince. Joaquín intentó luchar. Intentó aferrarse a los detalles de su vida original, la cara de su madre, el color de su libro favorito, el sabor del pan de su pueblo natal. Pero era como intentar sostener agua con las manos abiertas. Los recuerdos ajenos, al ser tan vívidos y frescos, pues se habían transferido con la fuerza emocional de la persona que se acababa de deshacer de ellos, eran mucho más fuertes que sus propios recuerdos, ahora viejos y debilitados por la culpa y el miedo. Lo que don Elías hacía era un tipo de alquimia perversa. No transformaba plomo en oro, transformaba almas únicas en un compuesto homogéneo, un pulque espeso de experiencias colectivas. La gente del pueblo, aunque evitaba la cantina, notaba los cambios. Veían a hombres que antes eran rígidos y silenciosos, ahora deambulando con una risa nerviosa y ojos perdidos, hablando de tierras lejanas que jamás habían visitado. Eran sonámbulos de su propia vida, habitando los restos de 100 dramas diferentes. La cantina no te mataba, te vaciaba y te llenaba con otra cosa. Te hacía caminar, respirar y comer, pero la esencia de ti, la suma de tus elecciones y errores, se quedaba adherida a las paredes, esperando a ser absorbida por el siguiente incauto. La gran trampa, y la razón por la que nadie salía sobrio de recuerdos, era la incapacidad de distinguir la verdad de la ficción prestada. El horror no era lo que habías bebido, era la duda corrosiva que se instalaba en el centro de tu ser. ¿Estoy viviendo mi vida o la vida que don Elías decidió darme esta semana?
Y aquí yace el verdadero terror psicológico de el silencio de Dios, la absoluta y terrible soledad de saber que tu yo, el verdadero, ha sido desalojado y no sabes dónde buscarlo. Los hombres en el bar no se miraban entre sí, se miraban a través, veían reflejos de vidas que habían compartido brevemente, heridas que ya no les dolían personalmente, pero de cuyo peso aún no podían deshacerse. La noche continuaba su ciclo implacable en Aguascalientes. La lluvia volvía, siempre, como una purga que nunca limpiaba del todo, solo arrastraba más lodo. Y don Elías, con su trapo de limpieza y sus ojos hundidos, seguía allí, inmutable, observando, esperando, porque el negocio de la memoria, a diferencia del alcohol, nunca tiene un último trago. Siempre hay espacio para otro recuerdo prestado, para otro fantasma en tu propia casa mental. Si alguna vez has sentido que no eres tú mismo, que llevas el peso de algo que no viviste, déjame un simple «lo escuché» abajo en los comentarios. Reconocer el miedo es el primer paso para no dejar que te consuma. Y si hay alguien que conoces que parece haber olvidado quién era, o cuya vida parece haber dado un giro inexplicable, quizás necesite escuchar esto. No dejes que mire solo. En el rincón más oscuro de la cantina, donde la luz del quinqué apenas llegaba, había una silla vieja. Dicen que nadie se sentaba en esa silla. Y la razón, que se murmuraba solo entre los que habían sobrevivido más de 10 noches seguidas, era que el hombre que se sentaba ahí, el más antiguo de todos, ya no tenía recuerdos. Había dado tanto de sí y había tomado tantas vidas ajenas que se había convertido en un compendio vacío, solo la cáscara del bar. Y don Elías lo mantenía allí como un trofeo macabro, recordándoles a todos que esa era la etapa final del proceso, ser el silencio mismo. Y cuando la lluvia volvía a caer con renovada furia, cada gota sonaba como un nombre que ya no podías pronunciar, un nombre que se había ido con el pulque. No te muevas, mira a tu alrededor. ¿La persona que ves a tu lado es la persona que crees que es, o es solo la suma de los fantasmas que bebió anoche? No confíes en el silencio. El silencio no es la ausencia de sonido, es la espera de que algo hable por ti. ¿Alguna vez has despertado con la certeza de que una parte de ti, fundamental, crucial, que definía quién eras, simplemente ya no está ahí? No es un recuerdo olvidado, no es un nombre que se resiste a salir de tu lengua. Es la sensación fría y cavernosa de que la raíz de tu carácter, la suma de tus errores y tus triunfos, ha sido extirpada, dejando solo un hueco liso y estéril en tu alma. Ese es el verdadero clímax en la cantina de Aguascalientes. Cuando el sabor dulzón del mezcal de don Anselmo se disipaba, no venía la cruda, sino la claridad absoluta y destructiva. La lucidez forzada que te obligaba a comprender el mecanismo perverso. Yo estaba allí, o quien yo era estaba allí, tambaleándome sobre una silla de madera vieja, mientras el aire se hacía denso, pesado, como si el espacio mismo se estuviera comprimiendo para exprimirme la verdad. El ruido de las carcajadas, el sonido de los vasos chocando, todo eso que antes era un mero fondo de época, se convirtió en una sinfonía de ecos fantasmales. Mira bien a la gente que te rodea. Míralos ahora, no a través del velo del alcohol, sino bajo la luz de esa revelación despiadada. Los hombres que parecían borrachos de alegría, gritando hazañas de un pasado que quizá nunca fue, no eran clientes. Eran prisioneros repitiendo un bucle. Se reían, sí, pero su risa carecía de alma. Era el sonido de un fonógrafo rayado que reproduce la misma nota de euforia falsa hasta el infinito. Habían llegado buscando el olvido, y don Anselmo se los había concedido. Pero el precio fue dejarles solo el cascarón de la memoria, la anécdota sin el sentimiento. Me levanté. El suelo, que había sentido sólido durante horas, ahora ondulaba como agua oscura. Mis pies eran de plomo,
mi cabeza una campana golpeada sin piedad. Don Anselmo me observaba desde el otro lado de la barra, su rostro tallado por el tiempo, pero sus ojos, Dios, sus ojos brillaban con una juventud antinatural, con la avidez de un depredador que ha acorralado a su presa. «Veo que has terminado tu bebida, amigo», dijo con esa voz grave y pulcra, ajena al estruendo del local. «¿Estás listo para pagar?» La pregunta no era una formalidad, era una exigencia metafísica. Traté de sacar unos cuantos pesos del bolsillo. La mano me temblaba y las monedas cayeron al suelo con un tintineo débil que nadie pareció escuchar. «No te preocupes por ese metal inútil», murmuró, inclinándose sobre la barra hasta que su aliento, con olor a tabaco rancio y algo metálico, me envolvió. «El precio aquí no es mundano, es mucho más íntimo». En ese momento comprendí la frase que todos en Aguascalientes murmuraban al pasar por esa esquina maldita, la que decía que nadie salía sobrio de recuerdos. No significaba que estuvieran tan borrachos que recordaban todo. Significaba que para salir debías someterte a una sobriedad total y absoluta de lo que te definía. Debías entregar tus recuerdos más esenciales a cambio de la liberación física. Pero don Anselmo no solo tomaba los recuerdos dolorosos. Él era un coleccionista, un artista de la angustia. Si te llevaba el recuerdo de tu fracaso amoroso, también se llevaba la capacidad de volver a amar. Si te despojaba de la vergüenza de un error cometido, también te robaba la lección que te hizo crecer. «Mi licor no borra, transforma», explicó casi susurrando, aunque el griterío seguía a tope. «Yo no te quito el recuerdo, muchacho, lo tomo, lo purifico, lo destilo hasta obtener su esencia más pura. Y tú, a cambio, recibes la ligereza. La ligereza de ya no saber por qué te despiertas cada mañana». La escena que vi a continuación fue el verdadero horror. Uno de los parroquianos, un hombre joven que había estado llorando en voz baja sobre sus manos, de repente se puso de pie con una sonrisa beatífica. Era una paz vacía, la de una estatua que nunca ha conocido el dolor. Se dirigió a la puerta. Todos los presentes en la cantina, que hasta entonces habían parecido ignorarlo, voltearon a verlo, pero no con curiosidad, sino con una especie de conocimiento sombrío. El hombre abrió la puerta de madera. En cuanto cruzó el umbral hacia la calle oscura de 1912, la luz del candil que quedaba detrás de él pareció succionar algo de su espalda. No un objeto, sino un color, una vitalidad. El hombre se detuvo, miró a su alrededor, y sus ojos se quedaron completamente en blanco. Caminó hacia adelante, pero ya no era un ser humano dirigido por el propósito, sino una marioneta que avanza por inercia. Había salido sobrio de recuerdos. Se había convertido en un fantasma caminando entre los vivos. Si has llegado hasta este punto y sientes esta presión en el pecho, esta incomodidad fría que te hace mirar por encima del hombro, es porque la curiosidad ya te ha mordido demasiado hondo. El verdadero precio del relato, como el precio del mezcal, se paga al final. Si te atreves y crees que puedes soportar el resto de la verdad, quédate y suscríbete. Es nuestro pacto silencioso de que esto no morirá conmigo. Yo no quería ese destino. No quería la paz del vacío. «¿Y si me niego a pagar?», dije, mi voz ronca por el miedo y el alcohol. Don Anselmo sonrió y por primera vez me pareció que el hombre no era de este siglo, ni siquiera de este milenio. Parecía hecho de polvo antiguo y una maldad paciente. «Nadie se niega, muchacho. La cantina te ha dado lo que pedías, la catarsis absoluta. ¿Crees que la puedes llevar contigo? Este lugar es un estómago que solo digiere una cosa, tu identidad. Si te niegas a darme la esencia destilada, te tomaré el cuerpo entero, y serás una de mis sombras aquí dentro.
Repetirás tu memoria, sí, pero no como un hombre, sino como un eco perpetuo en esta caja de resonancia. Sentí el peso de su mirada. Los muros de adobe parecían acercarse, el aire olía a tierra mojada y a desesperación añeja. Me di cuenta de que la cantina no era un lugar en Aguascalientes, era un punto de intercepción en el tiempo, una trampa psicológica colocada precisamente donde el dolor y la historia convergían en 1912, atrayendo almas perdidas de cualquier época que anhelaran un reinicio. Mi memoria era mi ancla. Mi mayor dolor era la prueba de que podía sentir. No lo hice por heroísmo, sino por pánico puro. Me agarré a mi dolor con la fuerza de un náufrago. Recordé el rostro que había perdido, el juramento que había roto, el error que me había traído a esa desesperación inicial, y me aferré a ello, no como a una carga, sino como a mi última posesión. Salté la barra. No sé de dónde saqué la fuerza. Don Anselmo no se movió, solo me observó, quizás acostumbrado a la inutilidad de la resistencia. Corrí hacia la puerta, evitando las manos pálidas que se extendían desde las mesas, manos que no querían detenerme, sino tal vez tocarme para absorber mi último vestigio de humanidad. Abrí la puerta con violencia. La oscuridad de la calle, fría y sin luna, fue un alivio. Corrí sin detenerme, sin mirar atrás. Escuchaba a mis espaldas la risa profunda y resonante de don Anselmo, mezclada con el coro atemporal de los lamentos atrapados. Cuando por fin caí exhausto en una plaza desierta, lejos de esa maldita esquina, la mañana de Aguascalientes comenzaba a romper. Me senté, jadeando, tratando de rearmar mi mente. Había sido real. El mezcal me había engañado. No, el daño estaba hecho, pero no era el daño que él había querido. Don Anselmo no pudo llevarse mi recuerdo más vital, ese que me hacía sentir vergüenza y amor a la vez. Pero me tomó la periferia. Me despojó de todos los recuerdos intermedios, las trivialidades que construyen el día a día. Cuando logré regresar a mi época, a mi vida, el mundo se veía ajeno. Podía nombrar a mi familia, pero no recordaba la primera vez que los había visto sonreír. Podía ir a mi trabajo, pero no recordaba la sensación de logro o la frustración de las mañanas. Me había quedado con la columna vertebral de mi existencia, el recuerdo crucial que me llevó a la cantina, pero sin la carne, sin el color, sin el sonido de la vida cotidiana. Había salido de Aguascalientes sobrio de recuerdos, sobrio de la capacidad de emocionarme por ellos. La cantina no te roba el pasado, te roba la capacidad de que el pasado siga influyendo en tu presente. Te deja funcional, pero vacío. Ahora vivo con esa sobriedad. Sé que existo, pero la alegría es un concepto que entiendo intelectualmente, no emocionalmente. Las sombras de los hombres de 1912 están conmigo, porque sé que soy uno de ellos, solo que con un paso más de distancia de la nada total. Camino, hablo, sonrío, pero mi alma ya no lleva el peso de la historia ni el peso de la esperanza. Y a veces, en la quietud de la noche, cierro los ojos y puedo oler el mezcal, ese olor a tierra y dulce putrefacción. Y sé que don Anselmo todavía está esperando. El peor terror no es perder una memoria, sino perder la textura de tu vida y darte cuenta de que puedes seguir viviendo sin ella. Si esto te ha tocado una fibra, o si has sentido alguna vez ese vacío inexplicable después de un gran dolor, déjame una palabra abajo. No estoy solo. Y si conoces a alguien que cree que el olvido es una solución, comparte esto con él. Tal vez lo salvemos antes de que la sobriedad sea permanente. Y ahora, detente. Escucha bien el silencio de tu casa. ¿Estás seguro de que la memoria que tuviste al acostarte es exactamente la misma con la que despertarás mañana? Porque a veces, al volver de los lugares oscuros, sientes un escalofrío en la nuca. Es solo el vacío que dejaste al pagar la cuenta, y ese vacío, créeme, siempre está buscando con qué llenarse.